moléculas relativamente grandes, no es tan grande como las proteínas, pero son moléculas grandes, que se definen desde el punto de vista bioquímico como polihidroxialdehído y polihidroxicetona. ¿Qué quiere decir polihidroxi? Muchos oxidrilos, lo que ustedes están viendo aquí en proyección. ¿Qué quiere decir polihidroxi? ¿Qué quiere decir aldehído? Aldehído es este grupo funcional que se lo estoy mostrando con el puntero. ¿Y qué quiere decir cetónico? Este grupo funcional que les estoy mostrando con el puntero. Entonces tendremos que el grupo aldehído va en carbono primario, el grupo cetónico va en carbono secundario o cuerpo de la cadena. Entonces, de tal manera que un hidrato de carbono, ahorita vamos a mostrarle, ahí tenemos, este es un hidrato de carbono que tiene un grupo funcional cetónico, y esto está por demás, esta imagen está mal, esto está por demás porque sería 1, 2, 3, 4, 5 enlaces, fíjense, ahorita me acabo de dar cuenta, este enlace está por demás, a no ser que aquí sea no, este es la fructosa, pero este enlace está por demás. Recién me acabo de dar cuenta que está mal. Bueno, pero un hidrato de carbono es una estructura como esta, o que tiene un grupo aldehídico en la cabeza, o que tiene un grupo cetónico. Entonces, una vez dicho eso, vamos a entrar a la clasificación. Ya vamos a ver mejor las estructuras más adelante. ¿Cómo se clasifican los hidratos de carbono? Los hidratos de carbono se clasifican en monosacárido, disacárido, oligosacárido y polisacárido. Su libro, el Antonio Blanco, lo coloca así. Monosacárido le dice oligosacárido, dentro de los oligosacáridos los pone a los disacáridos, que viene a ser lo mismo prácticamente, y los polisacáridos. La diferencia está en lo siguiente. Monosacárido es una sola unidad monomérica. Disacárido 2. Oligosacárido va de 3 hasta 10 unidades monoméricas y polisacárido más de 10 unidades de monosacárido. ¿Cuál es la importancia de esto? Partamos de lo siguiente, sus propiedades físicas. Las propiedades físicas de los monosacáridos, disacáridos y oligosacáridos es la misma. Son solubles en agua, son dulces y forman cristales. Si usted agarra, por ejemplo, la sacarosa, el azúcar de mesa en su casa, y lo toca, lo palpa, lo pone en la palma de su mano, se va a encontrar de que le va a raspar, tiene sacarosa, o lo mira con mucho cuidado, y va a ver que tiene forma de cristales. Sin embargo, si usted agarra un polisacárido, que los polisacáridos se caracterizan por ser amorfos, insípidos y parcialmente solubles en agua. Un polisacárido que tenga en su casa, la maicena. La maicena es el almidón de maíz. Entonces usted agarre y compare, ahora que está en casa, agarre por un lado sacarosa, el azúcar de mesa con la que endulza su té, etcétera, y en otro lado agarre la maicena. Se va a dar cuenta de que uno es al tacto áspero, la sacarosa, porque tiene forma de cristales, y el otro es suave porque es amorfo. Si agarra una cucharilla de azúcar de mesa en agua y lo prueba, es dulce, que es el que usted utiliza para endulzar su té, su café. Pero agarre una cucharilla de maicena y lo coloca en agua y lo prueba, es insípido. Y el uno es totalmente soluble en agua y el otro es parcialmente soluble en agua. Entonces, la clasificación de los hidratos de carbono, mono, oligosacáridos y polisacáridos, entendiéndose que monosacáridos, disacáridos y oligosacáridos son dulces, solubles en agua y forman cristales, y los polisacáridos son insípidos, son amorfos y son parcialmente solubles en agua. Muy bien. Veamos entonces los monosacáridos. Los monosacáridos son la estructura más sencilla, más fácil de los hidratos de carbono. Su fórmula general: carbono N, hidrógeno 2N, oxígeno N. Lo estoy ya multiplicando por N. Donde N va desde 3
adelante, hasta los de importancia bioquímica hasta 6 y algunos hasta 7. Se los nombra con la terminación osa. Y acá tenemos un monosacárido, que es la fructosa, quítenle si este hidrógeno que aquí está de más, este hidrógeno está de más, es un monosacárido que pertenece a la familia de la cetosa porque tiene el grupo funcional cetónico. Entonces aquí están las propiedades físicas que acabamos de mencionar de los monosacáridos. Solubilidad te dice, debido a la presencia de los grupos hidroxilo, son capaces de formar enlaces puente hidrógeno y formar soluciones verdaderas, a excepción obviamente de los polisacáridos. Son compuestos cristalinos como los acabo de mencionar. El ejemplo típico que lo puedes visualizar es en casa a través de la sacarosa. Presentan punto de fusión alto. Más sencillo, ¿quién no ha hecho alguna vez caramelo? Tiene un punto que tienen que calentar bastante para que eso se rompa. Estamos hablando un ejemplo de un disacárido, pero que se traduce a los monosacáridos. Se los conoce como carbohidratos simples, presentan sabor dulce, a diferencia de los polisacáridos o carbohidratos complejos que no son insípidos. ¿Cómo se clasifican los monosacáridos? Partamos, los monosacáridos se clasifican de dos formas, de acuerdo a su cantidad o al número de átomos de carbono y de acuerdo a la presencia o ausencia de lo que viene a ser el grupo funcional aldehídico o cetónico. Veamos entonces, si el hidrato de carbono tiene 3 carbonos, su fórmula general va a ser carbono 3, hidrógeno 6, oxígeno 3. ¿De dónde la fórmula general? De acá. Si son 3, carbono 3, 2 por 3, 6, oxígeno 6. Si son 4, carbono 4 por 2, 8, hidrógeno 8, oxígeno 4. Y así sucesivamente. Entonces, cuando tiene 3 carbonos se llama triosa. Cuando tiene 4 carbonos, tetrosa. Si tiene 5, pentosa. Y si tiene 6, hexosa. Entonces, triosas, tetrosas, pentosas, hexosas son lo que corresponden a la clasificación de los hidratos de carbono según la cantidad de carbono. Si analizamos esta estructura que aparece aquí adelante, esta estructura analicemos y veamos. Carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces es una hexosa. Veamos, segunda clasificación, de acuerdo por la presencia del grupo funcional. Si el hidrato de carbono, el monosacárido, presenta el grupo funcional aldehídico, se va a llamar la familia de las aldosas. Si el grupo presenta el grupo funcional cetónico, se va a llamar la familia de la cetosa. El grupo aldehídico va en el carbono 1, el grupo cetónico va en el carbono 2 o cuerpo de la estructura. Entonces veámoslo el ejemplo. Aquí tenemos esto que aparece también en su libro El Antonio Blanco. El interés de esto no es que usted se aprenda estas estructuras, pero sí identifique a los hidratos de carbono de la familia de las aldosas e identifique los hidratos de carbono de la familia de las cetosas. Veamos entonces. El primer hidrato de carbono de la familia de las aldosas es el gliceraldehído. El gliceraldehído, que es una aldotriosa. ¿Por qué digo aldo? Porque tiene el grupo funcional aldehídico, el que está con el puntero. Y triosa porque tiene 3 carbonos. Vamos a la eritrosa. La eritrosa es una aldotetrosa. ¿Por qué digo aldotetrosa? Tiene el grupo funcional aldehídico y tiene 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4. Si me vengo acá y yo digo la ribosa es una aldopentosa. Aldo porque tiene el grupo funcional aldehído y tiene 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Si me vengo ya más abajo y veamos la estructura de la glucosa. La glucosa es una aldohexosa. ¿Por qué? Porque tiene el grupo funcional aldehídico y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Entonces, una cosa es que me digan aldohexosa de importancia clínica, es una aldohexosa de importancia clínica, a que me digan es una cetohexosa de importancia
importancia clínica. Las cetoexosas, vamos a ver ahora aquí la familia de las cetosas. La familia de las cetosas son los hidratos de carbono que tienen como parte de su estructura al grupo cetónico. Aquí está el grupo cetónico. Este grupo cetónico es el que me define a todos los hidratos de carbono que tengan el grupo cetónico, van a ser ceto, la familia de la cetosa. El el que da origen a toda la familia es la cetotriosa, que se llama dihidroxicetona. Cetotriosa porque tiene el grupo funcional cetónico, fíjense en el carbono 2 y 1, 2, 3 carbono. La eritrulosa es una cetotetrosa, ceto, grupo funcional cetónico, 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. La ribulosa es una cetopentosa porque tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, y en el carbono 2 está el grupo funcional cetónico, cetopentosa. La fructosa, aquí aparece nuestra famosa fructosa. La fructosa es una cetohexosa que tiene 6 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el grupo cetónico. Entonces, para ustedes, ¿me tengo que aprender estas estructuras así tal cual? No, pero sí identifique el hidrato de carbono a qué familia pertenece y no diga que la fructosa es una aldohexosa, la fructosa es una cetohexosa. Así también la galactosa es, si nosotros nos fijamos, aquí está la galactosa, es una aldohexosa porque tiene el grupo funcional aldehídico y tiene 6 átomos de carbono. Aprenderme los nombres de la familia, de los que pertenecen a la familia de las aldosas, aprenderme los nombres de los que pertenecen a la familia de las cetosas, no así su estructura. Nuevamente lo que les acabo de mencionar escrito, está ejemplos de carbohidratos, cuáles son las triosas de la familia de las aldosas y la familia de las cetosas. Muy bien, entramos a los isómeros de los monosacáridos. ¿Alguien está con su audio, por favor? ¿Alguien está con su audio? Ya, creo. Dentro de los isómeros de los hidratos de carbono tenemos los enantiómeros, los epímeros, los anómeros, los conformacionales y los tautómeros, que no figuran aquí, pero lo vamos a explicar. Entonces, enantiómeros, enantiómeros, epímeros, anómeros, los conformacionales y los tautómeros. Dentro de estos isómeros de los monosacáridos vamos a hablar, pero partamos, ¿qué es un isómero o qué son los estereoisómeros? Son compuestos que tienen una misma estructura pero diferente distribución espacial, tan parecido como cuando usted se saca fotos de diferentes ángulos. Si usted se saca una foto de perfil, saca de perfil derecho, perfil izquierdo, de arriba, de abajo, sigue siendo la misma persona, solamente que está de diferentes ángulos, visto de diferentes posiciones. Entonces, los isómeros son estructuras los isómeros son diferentes formas de una misma estructura distribuidas en el espacio. Veamos qué son los enantiómeros. Los enantiómeros son unos estereoisómeros, isómeros que para poderse presentar este tipo de isomería, yo necesito que la estructura presente un carbono quiral. ¿Qué es un carbono quiral? Un carbono quiral es cuando los 4 enlaces, fíjense, 1, 2, 3, 4 enlaces están unidos a átomos o grupos de átomos diferentes. Analizamos esta estructura. Este carbono está unido a un átomo de hidrógeno. Este carbono está unido a un oxidrilo. Este carbono está unido a un grupo etil. Y este carbono está unido a un grupo metil. Los 4 son compuestos diferentes, átomos o grupos de átomos diferentes. A este carbono se le va a llamar quiral. Esta quiralidad le confiere movimiento a la estructura. Es como su articulación de su muñeca. Si no existiera esta articulación, usted no podría mover la mano adelante, atrás, un
transportado. Lo mismo sucede cuando la estructura del hidrato de carbono presenta un carbono quiral, automáticamente la molécula se mueve. Se mueve, por ejemplo, así. Analicemos al gliceraldehído. Este primer carbono no es quiral porque tiene dos enlaces unidos a un mismo átomo. Este carbono no es quiral porque si lo desglosamos, aquí está unido un hidrógeno, aquí está unido otro hidrógeno y al oxidrilo, lo cual me está diciendo que dos enlaces están unidos a los mismos átomos. Si yo me vengo al carbono del centro o al carbono 2, si este es quiral, por eso se le pone un asterisco. La quiralidad está dada en lo siguiente, de que este grupo es el grupo aldehídico, está unido, un enlace está unido al grupo aldehídico, el otro a un hidrógeno, el otro enlace a un oxidrilo y el otro a un etilo. Entonces vamos a un alcohol. Vamos a tener tres átomos, cuatro átomos o grupos de átomos diferentes. Entonces voy a presentar que ese carbono va a ser que el oxidrilo esté a la derecha o rota y el oxidrilo esté a la izquierda. Entonces yo voy a presentar dos estructuras enantioméricas. Una, donde a raíz del carbono quiral yo voy a tener, si lo vemos esto así, si la tapa es el oxidrilo, voy a tener que ese carbono quiral me va a permitir obtener el oxidrilo a la derecha si la tapita es el oxidrilo, o da vuelta el oxidrilo está a la izquierda. Vamos a tener que cuando el oxidrilo está a la derecha se va a llamar D, cuando el oxidrilo está a la izquierda se va a llamar L. Pero a su vez, estos enantiómeros presentan otro tipo de actividad o diferencia que se llama su actividad óptica o su isomería óptica. ¿En qué consiste la isomería óptica? La isomería óptica consiste en tomar de un rayo de luz o fuente de luz, aquí está la fuente de luz, tomamos un rayo de luz polarizada, vale decir, una luz común y corriente, la que nosotros conocemos. Esta luz tiene muchas longitudes de onda. De todas esas longitudes de onda, yo saco una longitud de onda. Esa longitud de onda la voy a pasar a través de un eje o una lente y voy a obtener un rayo de luz polarizada. Una vez obtenido el rayo de luz polarizada, lo hago atravesar sobre una solución donde está contenido el hidrato de carbono. En este tubito se coloca la solución de hidrato de carbono y la solución lo atraviesa el rayo de luz polarizada, atraviesa la solución. Si el rayo de luz polarizada al atravesar la solución se desvía en sentido de las manecillas del reloj, se dice que presenta una isomería óptica positiva. Sin embargo, si el rayo de luz polarizada se va en sentido contrario a las manecillas del reloj, se dice que se tiene una isomería óptica negativa o de electrógiro en sentido de las manecillas del reloj y en sentido contrario de electrógiro, que es lo que aparece aquí, o derecha o izquierda. Entonces, las estructuras enantioméricas van a presentar de tipo D si el oxidrilo está a la derecha, en el carbono quiral, de tipo L si el oxidrilo está a la izquierda. Además se caracterizan ambas porque son imágenes no especulares, no superponibles. Quiere decir que si mis pulgares son los oxidrilos y no superponibles, yo los trato de superponer esto, ¿qué es lo que vamos a obtener? Que no se superponen porque los oxidrilos quedan hacia los lados, no así, así. Son imágenes especulares donde no se superponen entre sí. Ahora usted dirá, tanta cosa que me está costando captarla, entenderla, ¿para qué? Resulta que el cuerpo humano no metaboliza, no le interesa los L hidratos de carbono. Ustedes lo van a leer en su proceso, en su libro de fisiología, en su libro, que el cuerpo no identifica los L hidratos de carbono, no los metaboliza. Existen algunos L hidratos de carbono que sin embargo forman parte de estructura, pero no así son productos del metabolismo. Lo que se metaboliza, lo que contribuye a dar energía al ser humano son los D hidratos de carbono. Cualquiera que este sea, siempre y cuando sea D, ya sea D más o D menos,
es o corresponde a un hidrato de carbono energético. El hidrato de carbono, sin embargo, a no ser que forme parte de alguna estructura, un heteropolisacárido dentro de la materia viva, se constituye un elemento nocivo o tóxico o hay que eliminarlo del cuerpo. Vamos a los epímeros. Segundo tipo de isómeros estereoisómeros. Para eso necesito que fijen bien la vista en la proyección. Dejen de hacer lo que estén haciendo y miren la pantalla. Y fíjense, esta es la estructura de la glucosa. Tiene 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el carbono 3 el oxidrilo está invertido. Es así la estructura. ¿A quién se le ocurrió? No, fue que le sacaron fotos. Se le saca foto hoy en día, unas microfotografías a los diferentes compuestos químicos y descubrieron que en el carbono 3 el oxidrilo está a la izquierda. Bueno, cuando le tocó sacarle foto a otros hidratos de carbono como la galactosa, encontraron que la galactosa es la misma estructura de la glucosa, solamente que en el carbono 4 está invertido. Analicemos para ver si es cierto. Carbono 1, igual. Carbono 2, igual. Carbono 3, oxidrilo a la izquierda, carbono 3, oxidrilo a la izquierda. Me vengo al carbono 4. El carbono 4 en la glucosa, el oxidrilo está a la derecha. Y en el carbono 4 en la galactosa, el oxidrilo está a la izquierda. En el carbono 5, igual que la galactosa, carbono 6, igual que la galactosa. Entonces, estas estructuras son iguales, a diferencia que un carbono es diferente. Entonces se dice que la galactosa es un epímero de la glucosa en el carbono 4. La galactosa es un epímero de la glucosa en el carbono 4. Entonces, ¿qué son epímeros? Son estructuras que varían en la posición de un oxidrilo sobre un carbono específico. De tal manera que veamos otro epímero de la glucosa. Estos dos son los epímeros de la glucosa. Por ejemplo, la manosa. La manosa, carbono 1, 2, carbono 1, 3, 4, 5 y 6 es igual que la glucosa. Sin embargo, en el carbono 2, si nosotros nos fijamos, en el carbono 2 el oxidrilo está invertido. Entonces yo digo, la manosa es un epímero de la glucosa en el carbono 2. La manosa es un epímero de la glucosa en el carbono 2. Ahora viene la pregunta, ¿y para qué me tengo que matar tratando de entender esto? Porque usted va a llegar a una parte de digestión, absorción o una parte que esté estudiando oficio y van a aparecer enzimas que se llaman epimerasas. Las epimerasas tienen esta particularidad. Por ejemplo, si está consumiendo leche un recién nacido, un lactante, y sus necesidades energéticas son grandes y lo que necesita es una gran cantidad de glucosa, entonces vamos a tener que el cuerpo, como está tomando la leche, nomás la lactosa, y la lactosa es glucosa más galactosa, lo que va a hacer, va a utilizar una enzima que se llama epimerasa y la va a convertir a la galactosa en glucosa. ¿Cómo? Esta enzima viene y le da vuelta a este carbono 4, en vez de que el oxidrilo esté a la izquierda, lo pone a la derecha. Eso es lo que le hace la enzima y la convierte a la galactosa en una glucosa de rápida metabolización para dar energía a ese recién nacido. Entonces, enzimas como esta existen y se llaman epimerasas que actúan sobre diferentes epímeros. Uno de los característicos es de los hidratos de carbono. Segundo estereoisómero. Vamos con el tercero. Los enantiómeros. Los anómeros. Para poder obtener un estereoisómero de tipo anomérico o anómero, yo necesito que del hidrato de carbono lineal lo pase a un hidrato de carbono cíclico. Para eso voy a necesitar dos tipos de enlace, un enlace hemiacetal y un enlace hemicetal. ¿De qué va a depender esto? Aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la estructura de la glucosa. Si yo aproximo el carbono 1 con el carbono 5, ¿por qué se ocurre eso? Ocurre lo siguiente, que este doble enlace, un par de electrones de este doble enlace salta sobre el oxígeno, porque el oxígeno es electronegativo. Entonces me queda un carbono con 1, 2, 3 enlaces
inmediatamente el carbono siente la necesidad de su tetravalencia. ¿Qué es lo que va a hacer este carbono? Entonces, este carbono va a tratar de conseguir esos electrones en algo. Lo más cerca que tiene son los oxidrilos. Y cuando se aproxima este carbono 1 al carbono 5, me forma una estructura cerrada que se llama anómero o que se llama pirano, forma de pirano. Ahora, puede darse en grupos hidratos de carbono de tipo aldosa o puede presentarse en hidratos de carbono de tipo cetosa. Por ejemplo, en esta cetosa sucede lo mismo, se aproxima el carbono 2 con el carbono 5 y yo tengo una estructura de furano, así, este es furano, perdón, ese es furano y esta es pirano. Entonces yo pasé de una estructura lineal, en este caso por un enlace hemiacetálico, porque este es un grupo aldehídico, o yo paso a una estructura también de furano por un enlace hemicetálico. Entonces, yo puedo obtener de una estructura lineal, ya sea que sea una aldosa o una cetosa, puedo obtener estructuras cíclicas en forma de pirano y en forma de furano. Ahora, como el grupo funcional aldehídico está en carbono 1, se encuentra en carbono 1, aquí está, yo digo que el carbono anomérico es el carbono 1. Como el grupo funcional de las cetosas está en el carbono 2, yo digo que el carbono 2 es el carbono anomérico. ¿Por qué? Porque estos me van a definir lo siguiente, me van a definir dos posiciones sobre ese carbono anomérico. En la aldosa, esta es una aldosa, la glucopiranosa, el carbono anomérico es el 1. Si el oxidrilo está hacia abajo, sobre el carbono anomérico, este anómero va a ser de tipo alfa. Si el oxidrilo está hacia arriba, este anómero va a ser de tipo beta. Entonces yo tendré que de una estructura lineal se hizo cíclica o se cerró, en este caso en forma de pirano, donde como es el grupo aldehídico, el grupo 1, el carbono 1 va a ser el carbono anomérico, es el que me va a definir dos posiciones de anómero. Si el oxidrilo está hacia abajo, el anómero va a ser alfa. Si el oxidrilo está hacia arriba, el anómero va a ser beta. Si el hidrato de carbono es una cetosa, ahora ya no va a ser el carbono 1, el carbono anomérico, va a ser el carbono 2, como en el ejemplo anterior, como en este caso. Este es el carbono 2. Si el oxidrilo está hacia abajo, es alfa. Alfa de, en este caso, la fructosa, fructofuranosa. Si el oxidrilo está hacia arriba, beta de fructofuranosa. Ven que llevan los nombres de la estructura, ya sea de furano o ya sea de pirano. En este caso, ahí está la piranosa. ¿Sí? ¿Estamos yendo bien? Ya. Algo. Vamos con los isómeros conformacionales. Los isómeros conformacionales son aquellos donde hay una deformación de la estructura. No se rompen enlaces, no se forman nuevos enlaces, solo se deforma la estructura. Y existen dos isómeros conformacionales en lo que va de la estructura de los hidratos de carbono. Este es la bote y esta es la silla. Ahí tenemos forma de bote y forma de silla y forma de bote. ¿En qué consiste esto? Solamente la deformación, es como que agarren, a ver, es como que esta estructura la agarren del carbono 4 y del carbono 2 y la estiren. Así de sencillo, no es más. Entonces, así se tiene el anómero de tipo alfa, se tiene el isómero conformacional de tipo silla y de tipo bote. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es más estable? El más estable es el forma silla, este de aquí, que este de forma de bote. ¿Por qué? Porque si analizamos la forma de bote o forma de nave, como dice acá, vamos a encontrar a este grupo funcional que es grande, este alcohol, muy cerca de este otro. Como ambos tienen oxígeno y son electronegativos, se rechazan. Entonces esto viene hacia abajo, que es la forma más estable. A eso se llama impedimento estérico. Dos moléculas grandes, gordas, voluminosas, se sienten incómodas.
Entonces la forma de silla es energéticamente más estable porque existe menor impedimento estérico. La forma de silla es energéticamente más inestable porque hay mayor impedimento estérico. ¿Cómo se absorbe en realidad? ¿Cómo pasa el hidrato de carbono a formar parte de lo que es el torrente sanguíneo bajo la forma de silla? Es así como nosotros encontramos la glucosa en el torrente sanguíneo. No es lineal como la veníamos estudiando, sino en esta forma. Esta es la característica a través de la cual se llega a absorber el hidrato de carbono. Y eso lo van a leer en sus libros de fisio. Dice, la glucosa se llega a absorber en forma de silla, y es más, le habla que la posición del oxidrilo tiene que venir en una posición ecuatorial. Estas son posiciones axiales y ecuatoriales, pero por lo menos acuérdense ustedes de que esta es la forma de silla de los hidratos de carbono. Hoy es un isómero conformacional. Veamos los monosacáridos de interés en bioquímica. Los monosacáridos de interés en bioquímica tenemos la glucosa, la fructosa, la manosa y la ribosa. Veamos la glucosa. La glucosa se la conoce en la jerga farmacológica como dextrosa o solución de dextrosa. Es el de mayor importancia fisiológica porque está relacionado con una patología que conocemos como diabetes. Su valor o su concentración en sangre se conoce como glicemia. Su valor de referencia va de 69 a 99 miligramos por decilitro, y aquí se la presento a la molécula en su forma de piranosa. La fructosa es otro monosacárido que pertenece a la familia de la cetosa. Es una cetohexosa, tiene 6 átomos de carbono. Aquí se la presento en su forma de uranosa. Se la conoce en la jerga farmacológica como lebulosa. ¿Dónde la encontramos en los alimentos? En los alimentos la encontramos en frutos dulces, la miel, etcétera. Es de importancia clínica porque está relacionado con la intolerancia a la fructosa, deficiencia de una enzima, la aldolasa B. La galactosa es un epímero de la glucosa en el carbono, ya hemos dicho en el carbono 4. Es importante, se encuentra formando parte de la lactosa de la leche cuando se une a la glucosa, formando ese disacárido. Además, se le encuentra unido a proteínas constituyendo lo que se conocen como glico o glucoproteínas. Su importancia clínica está relacionada a que su acumulación en el torrente sanguíneo debido a deficiencias enzimáticas en el metabolismo de la galactosa me lleva a la galactosemia. Más propiamente, posteriormente eso se traduce en las cegueras del recién nacido. La ribosa es una aldopentosa que está formada por 5 átomos de carbono. Aquí se las presento en su forma de de su forma de de su forma furanosa, ribofuranosa. La aldopentosa es importante clínicamente, no tiene en realidad una importancia clínica patológica, pero sí es importante porque forma parte de los ácidos nucleicos y forma parte de las coenzimas. La manosa, otro monosacárido de interés químico, más que todo de interés bioquímico. Importancia clínica no tiene ninguna. Si usted me dice alguna patología relacionada con la manosa, no, pero la manosa se puede obtener por hidrólisis de la goma y vegetales. Su importancia bioquímica está más relacionada porque se une a proteínas también, al igual que la galactosa, y forma las glucoproteínas que sirven como reconocimiento entre célula y célula, sirven como marcadores, etcétera, etcétera, y no tienen ninguna importancia clínica. Entonces hay un listado de todo lo que corresponde a los diferentes hidratos de carbono y su función, que se pueden encontrar tanto en el reino vegetal como en el reino animal. El enlace glicosídico. Entramos al enlace glicosídico. Esto tienen que recordarse, porque cuando a ustedes se les pregunta, la unión de dos monosacáridos se da a través de qué enlace? Enlace glicosídico. La alfa-milasa salival,
la que se encuentra en la saliva, la enzima se encuentra en la saliva, ¿qué rompe? Enlaces glicosídicos o enlaces peptídicos, enlaces glicosídicos. Los hidratos de carbono, los monosacáridos, se unen entre sí mediante un enlace glicosídico. ¿En qué consiste en este enlace glicosídico? Si nosotros miramos aquí, esta glucosa se une con esta otra glucosa, el carbono 1 aporta un oxidrilo, el carbono 4 aporta otro oxidrilo, estos dos se unen, pierden una molécula de agua y se constituye lo que viene a ser el enlace glicosídico. De acá sale un hidrógeno, sale oxígeno, hidrógeno, se va una molécula de agua y yo tengo un enlace glicosídico. Este enlace glicosídico puede ser, este enlace glicosídico, no está acá la imagen, puede ser alfa si está así, o puede ser beta si es cruzado. Beta si viene así cruzado de este lado o de este, o alfa si va así o va hacia abajo. Siempre que esté en forma horizontal hacia arriba o hacia abajo, el enlace es alfa. Siempre que esté cruzado, el enlace es beta. Estos se nombran con la terminación IL. Por ejemplo, esta es una glucopiranosa y esta es otra glucopiranosa. Entonces va a ser alfa, porque están los oxidrilos hacia abajo, alfa de glucopiranosil 1,4, alfa de glucopiranósido o piranosa. Ese es el nombre químico de esta estructura, se los nombra así. De todas maneras, no se preocupen que no se les va a pedir esquematizar a ustedes, pero sí por lo menos acuérdense que estos nombres, esto corresponde a la denominación de un hidrato de carbono de estructura mucho más compleja, que en este caso es un disacárido, porque está formado por dos monosacáridos de tipo glucosa unidos por enlace alfa 1,4. ¿Qué otro tipo de enlaces conocemos? Por ejemplo, la sacarosa. La sacarosa es un enlace alfa entre un carbono 1 y un carbono 2 de carbono 1 y carbono 2 de glucosa y fructosa. La maltosa es la unión de dos monosacáridos de tipo glucosa en enlace alfa 1,4, que es la que acabamos de ver. La isomaltosa es la unión de dos glucosas, pero en enlace tipo alfa 1,6 entre el carbono 1 de un hidrato de carbono y carbono 6 del otro. La celobiosa o la celobiosa o en caso de la lactosa también el enlace es beta, es cruzado entre carbono 1 y carbono 4. Y la gentobiosa es cruzado, es un enlace beta entre carbono 1 y carbono 6 de lo que viene a ser dos glucosas. Veamos aquí. Aquí está el alfa y aquí está el beta. Un alfa que va en forma lineal y otro enlace beta. Si ahora usted me dice, tanto que me está costando entender qué es el alfa y es el beta, el enlace alfa y enlace